Bajo el cielo de un azul profundo y el manto de estrellas que solo Mesoamérica puede ofrecer, se escribe una historia de vida y sustento, una historia que comienza con el maíz, el corazón palpitante de antiguos imperios y culturas perdidas en el tiempo. El Popol Vuh es más que un libro maya, es la memoria de un pueblo, su cosmogonía, su historia, sus tradiciones. En su relato, el maíz juega un papel fundamental en la creación de la humanidad. Al principio, cuando el mundo aún era joven, los dioses se embarcaron en la tarea de crear a los humanos. Primero, intentaron con barro. Pero el barro no resistió las tormentas, los hombres se disolvieron. Luego, probaron con la madera. Sin embargo, los hombres de madera carecían de alma, no sentían gratitud hacia los dioses, ni podían comunicarse con ellos. Varios intentos más, todos terminaron en fracasos. Finalmente, los dioses hallaron el material perfecto, el maíz. Con maíz blanco, amarillo, negro y rojo, los dioses molieron y mezclaron, creando una masa de la cual surgieron los primeros hombres verdaderos. Estos hombres, diferentes a todos los anteriores, eran dotados de inteligencia y sabiduría. Podían hablar, pensar y comunicarse con los dioses, siendo de alguna manera sus iguales. Así, el maíz no solo se convirtió en el sustento de estos nuevos seres humanos, sino en el símbolo de su esencia, de su conexión con los dioses y con la tierra. Desde entonces, el maíz ha sido venerado, cultivado y celebrado, no solo como alimento, sino como el hilo que teje la historia y la identidad maya. El uso del maíz prehispánico. Nuestro viaje a través de los siglos nos lleva a hace más de 7000 años, a las primeras señales de domesticación del maíz, entonces conocido como teosinte, una planta silvestre que mediante la ingeniosidad humana, se transformó en el grano dorado de nuestras historias. En las tierras altas de México, en sitios como Tehuacán, se encuentran las primeras evidencias de este proceso, datando de alrededor del 5000 a.C. Aquí, en las manos de pueblos protoagrícolas, el maíz inicia su reinado. Los olmecas, considerados los abuelos de la civilización mesoamericana, alrededor del 1500 a.C., ya habían integrado el maíz en su dieta y rituales. A través de los siglos, las culturas zapotecas y mixtecas en Oaxaca, los toltecas en el altiplano central, y finalmente, los aztecas, cuyos dominios se extendían desde México hasta Centroamérica, adoptaron el maíz como su alimento central. Para los aztecas, el maíz no era solo comida, era vida, era su esencia, reflejada en su mitología donde Quetzalcóatl, el dios emplumado, trajo el maíz a la humanidad. Ahora, adentrémonos en los usos que estos pueblos le dieron al maíz, tejiendo una red de prácticas que aún resuenan en la cocina y la cultura de hoy. Alimentación. El maíz se consumía de innumerables formas. Las tortillas, el pan de los dioses, eran hechas de masa de maíz nixtamalizado, un proceso donde el maíz se cocía con cal, lo que no solo mejoraba su sabor y textura sino que también liberaba nutrientes esenciales. Los tamales, paquetes de masa de maíz molido envueltos en hojas de maíz, eran alimentación y arte, cada uno un pequeño presente a los dioses o a los invitados. El atole, una bebida espesa y caliente, calentaba cuerpos y almas en las frías noches, mientras el pozole, una sopa de granos de maíz hinchados, era festivo y ritual. El ritual y la espiritualidad, el maíz era más que alimento, era ofrenda. En los templos, bajo los altares, en las tumbas, los granos de maíz eran depositados como peticiones de fertilidad, prosperidad y vida después de la muerte. Los festivales agrarios, como los de Xilonen, la diosa del maíz joven, eran ocasiones para dar gracias y pedir por buenas cosechas. La medicina. En el conocimiento ancestral, el maíz tenía propiedades curativas.
El agua de cocción del nixtamal se usaba para aliviar dolencias estomacales, mientras las hojas y el tallo se aplicaban en remedios para la piel o en infusiones para el bienestar general. Materiales y trofeos. Las hojas del maíz eran tejidas en cestas, usadas para envolver alimentos o incluso en la construcción. La mazorca misma, en manos de los mayas, podía simbolizar estatus o ser intercambiada como tributo, un recordatorio de la riqueza y el poder de la tierra. El maíz en la conquista de México. En el año 1519, en las costas de Veracruz, un mundo se encontraba con otro. Hernán Cortés, al desembarcar en estas tierras, no solo trajo consigo la espada y la cruz, sino también el inicio de una transformación que cambiaría para siempre la vida en Mesoamérica. Y en el centro de esta historia, estaba el maíz, el corazón dorado de estas tierras. Para los pueblos mesoamericanos, el maíz no era solo alimento, era vida, era identidad. Pero con la llegada de los españoles, el maíz se enfrentaría a nuevos desafíos y oportunidades. Cortés y sus hombres encontraron vastos campos de maíz, cultivados con técnicas avanzadas como la milpa, donde el maíz se plantaba junto a frijoles y calabazas, creando un ecosistema agrícola sostenible. Pero con ellos, llegaron también nuevas semillas, trigo, cebada y frutas desconocidas hasta entonces. En Tenochtitlán, el maíz era el rey del mercado, el principal tributo y moneda de cambio. Pero pronto, el sistema económico cambiaría. Los españoles impusieron un régimen de tributo donde el maíz era una de las principales demandas, obligando a los pueblos a seguir cultivándolo, pero ahora bajo un nuevo orden. La cocina comenzó a transformarse. Aunque el maíz nunca perdió su trono en la mesa mexicana, se mezcló con ingredientes españoles. Así nacieron platos como el mole, donde el maíz acompaña al pollo o pavo, con especias europeas y chiles nativos. Las tortillas continuaron siendo el pan de cada día, pero ahora compartían la mesa con el pan de trigo. Sin embargo, el maíz también comenzó su viaje a tierras lejanas. Aunque no fue el principal producto de exportación como el oro o la plata, el maíz se esparció por el mundo, llevando consigo la cultura mesoamericana. En México, los españoles aprendieron a valorar este alimento, cultivándolo incluso en sus haciendas. Hoy, siglos después de que Cortés llegara a las costas de México, el maíz sigue siendo el hilo dorado que teje la historia de este país. Hoy, no podríamos hablar de gastronomía mexicana sin el adorado y delicioso maíz, presente en la mayoría de los platillos mexicanos en cada una de sus diferentes 59 variedades criollas. Desde los campos de milpa hasta las mesas de todo el mundo, el maíz ha demostrado ser no solo un alimento, sino un símbolo de resistencia, adaptabilidad y cultura, que sigue nutriendo tanto el cuerpo como el espíritu de México.